días, soy María López Anuncibay, residente de primer año de traumatología y voy a hablar sobre las fracturas de húmero proximal. Este es el esquema que vamos a seguir. Primero hablaremos un poco sobre la epidemiología, la anatomía y la clasificación y luego veremos algunos casos que han acudido al servicio de traumatología en los últimos años. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que son fracturas frecuentes, corresponden al 5% de las fracturas del adulto por detrás de las de cadera y las de radio distal. Son el 45% de todas las del húmero. La mayoría son unilaterales sin una clara lateralidad y siguen una distribución bimodal en función del mecanismo de acción. Lo más frecuente, una caída con la palma de la mano en extensión que produce una compresión axial sobre la cabeza. Esto afecta sobre todo a mujeres de edad avanzada con osteoporosis. Menos frecuentes son los traumatismos de alta energía, que suelen ser accidentes de tráfico, afectando a varones jóvenes y suelen tener asociadas lesiones de partes blandas y neurovasculares. El 85% se trata de fracturas no desplazadas. Vamos a repasar algunas pinceladas sobre anatomía para entender mejor los patrones de fractura y las indicaciones terapéuticas. El húmero proximal se extiende desde la cabeza del húmero hasta la inserción del pectoral mayor. La nutrición de la cabeza proviene principalmente de la anastomosis entre la circunfleja anterior y posterior, que son ramas de la arteria axilar. Las fracturas del cuello quirúrgico preservan la vascularización de la cabeza y por lo tanto tienen mejor pronóstico. Por el contrario, en las fracturas del cuello anatómico la vascularización se ve afectada y presentará mayor riesgo de necrosis avascular. El nervio axilar nace del plexo braquial y da 3 ramas. La rama anterior que rodea el cuello quirúrgico es la que más se afecta en este tipo de fracturas. Las inserciones del manguito rotador provocan el desplazamiento de los fragmentos en función del sitio donde se produce la fractura. Existen múltiples clasificaciones, pero la más utilizada es la clasificación de Neer, que se basa en la relación de 4 segmentos anatómicos, que son la cabeza, la diáfisis, el troquín y el troquíter. Se considera que los fragmentos están desplazados entre sí si existe más de 1 centímetro entre ellos o una angulación superior a 45 grados. Una clasificación más novedosa es la de Mayo Fundación Jiménez Díaz, que se creó en el 2011. Esta permite identificar el patrón de fractura y su resultado medio esperado con un tratamiento conservador. Las más frecuentes son las fracturas con impactación posteromedial o en varo, y las de peores resultados son las de impactación lateral o en valgo. Comenzamos con los casos clínicos. Nos llega a la consulta una mujer de 54 años que sufre una caída accidental. Es diestra y se dedica a dar clases de piano, y en la radiografía vemos esta fractura del cuello quirúrgico del húmero izquierdo. Cuando se os pasó el cuestionario y se os preguntó cuál sería el tratamiento de elección para este caso, la mayoría elegisteis la osteosíntesis con placa bloqueada. Nosotros lo que hicimos fue hacer un tratamiento conservador. Inmovilizamos a la paciente con un cabestrillo tipo Gilchrist y la citamos pronto en consulta. En la radiografía de control se vio que con la inmovilización la cabeza volvía a una posición más anatómica y una vez pasado el periodo de dolor comenzamos con movimientos pendulares de hombro. Esta era la radiografía de la paciente al año de la fractura y tuvo una mejoría progresiva de la movilidad con la rehabilitación. A continuación vamos a mencionar algunas indicaciones del tratamiento conservador. Tendríamos las generales, como en otros tipos de fractura, como pacientes con baja demanda funcional, pacientes con elevada morbimortalidad incapaces de soportar una cirugía o anestesia y pacientes que van a seguir mal las instrucciones de la rehabilitación. Específicas de las fracturas de húmero proximal serían las fracturas no desplazadas de troquíter, que son aquellas con desplazamientos inferiores a 5 milímetros hacia superior o inferiores a 10 milímetros hacia posterior en pacientes activos, o desplazamientos inferiores a 10 milímetros hacia superior en pacientes sedentarios.
También serían candidatos a tratamiento conservador aquellos pacientes que tuvieran unas fracturas de cuello quirúrgico con desplazamientos inferiores al 50% de la diáfisis y menos de 45 grados de angulación. Las desventajas de este tipo de tratamiento son principalmente la rigidez en pacientes que llevan inmovilizaciones durante largos periodos de tiempo, la consolidación viciosa al dejar que los fragmentos consoliden la posición en la que se encuentran después de la fractura, y es especialmente problemático el desplazamiento del troquíter, que producirá una disfunción del supraespinoso y un pinzamiento del espacio subacromial. Y por otro lado tenemos las propias del cabestrillo. Por ejemplo, cuando están muy apretados pueden producir neuropatías del nervio axilar o incluso lesiones de la piel, que en pacientes con deterioros cognitivos pueden dar lugar incluso a úlceras profundas o infecciones, como la que vimos hace poco en urgencias. El segundo caso sería también una mujer de 77 años, diestra, ya jubilada e independiente para las actividades de la vida diaria. Como antecedentes personales destaca el hipotiroidismo. En la radiografía vemos esta fractura de húmero proximal en dos partes con la cabeza en antepulsión. Siguiendo las indicaciones que he comentado anteriormente, nosotros, igual que vosotros en este caso, elegimos realizar un tratamiento conservador. Sin embargo, al año la paciente seguía teniendo dolor y bastante limitación de la movilidad, y en la radiografía se vio esta pseudoartrosis. Y está pendiente de someterse a una cirugía de prótesis invertida de hombro la semana que viene. El siguiente caso se trata de un varón de 48 años que sufre una caída accidental en la calle. Es diestro y trabaja como reponedor. En la radiografía podemos ver una fractura en 3 fragmentos con desplazamiento en valgo de la cabeza y postero superior del troquíter. Para este caso, la mayoría decidisteis que el mejor tratamiento sería una osteosíntesis con placa. Nosotros lo que hicimos fue una osteosíntesis percutánea con agujas de Kirchner. A la izquierda podemos ver la radiografía en el postoperatorio inmediato y a la derecha la radiografía al año de la fractura. Vemos que se trata de una fractura consolidada y el paciente consiguió una buena movilidad, pero le molestaba la zona de los tornillos, así que se hizo una retirada del material. Las fracturas que más se van a beneficiar de este tipo de tratamientos son las fracturas de cuello quirúrgico en 2 fragmentos con mínima conminución y un calcar medial íntegro, y las fracturas en 3-4 fragmentos desplazadas en valgo. Algunas de las complicaciones de la osteosíntesis percutánea son la infección del canal por el que pasa la aguja, pudiendo dar lugar a celulitis alrededor de la zona de inserción, la lesión del nervio axilar, la migración de las agujas impactando en la cavidad glenoidea o incluso en la cavidad torácica, pudiendo producir un neumotórax, y la deficiente fijación de los fragmentos, que haría necesaria una segunda cirugía. Cuarto caso. Se trata de una mujer de 64 años que sufre una caída accidental. Es diestra y ya está jubilada. En la radiografía vemos una fractura de cuello de húmero izquierdo desplazada en varo. Solicitamos un TAC que informaron como fractura compleja de húmero proximal izquierdo en 3 partes, identificando fractura impactada de cuello quirúrgico con desplazamiento medial de la diáfisis. Aquí, como vemos en el gráfico, no hubo mucho consenso a la hora de cuál era el tratamiento de elección para esta paciente, pero la mayoría, el 34%, eligieron un tratamiento conservador. Nosotros lo que hicimos fue una osteosíntesis abierta con una placa bloqueada. Y esta es la radiografía en el postoperatorio inmediato. Las indicaciones de la placa bloqueada son
las fracturas desplazadas de troquíter de más de 5 milímetros y las fracturas de troquín que impidan la rotación interna, y también las fracturas articulares de 3-4 fragmentos en personas jóvenes. Las complicaciones más frecuentes son, en primer lugar, la protrusión intraarticular de los tornillos, sobre todo en pacientes con osteoporosis y cuando la longitud de los tornillos supera los 45 milímetros. Y en segundo lugar, la necrosis avascular, que es proporcional a la complejidad de la fractura y se va a ver sobre todo en fracturas de 3-4 fragmentos y fracturas luxaciones. Y otro factor de riesgo importante para la necrosis avascular es la extensión de la disección quirúrgica de las partes blandas. Lo más frecuente es que sea un hallazgo radiográfico asintomático y tienda a la revascularización espontánea, aunque si se colapsa la cabeza puede ser necesaria una artroplastia. Existe también otro tipo de osteosíntesis, que es el clavo intramedular bloqueado, que no solemos utilizar mucho en nuestro servicio, pero las indicaciones de este tipo de tratamiento serían las fracturas de 2 fragmentos de cuello quirúrgico, fracturas en 3 fragmentos con afectación de troquíter y las fracturas patológicas. Vamos con el último caso. Se trata de una mujer de 61 años que también sufre una caída accidental. Es diestra e independiente para las actividades de la vida diaria y como antecedentes personales tiene lupus e hipotiroidismo. En la radiografía vemos esta fractura luxación del extremo proximal del húmero en 3 fragmentos y en el TAC se describe la fractura como fractura de húmero proximal derecho con múltiples trazos de fractura y desplazamiento medial e inferior de la cabeza. Esta vez parece que lo teníais más claro y la mayoría eligió que el tratamiento de elección fuese una prótesis. Y el tratamiento que se le realizó a esta paciente efectivamente fue una prótesis, en este caso anatómica. Las indicaciones de la artroplastia serían las fracturas del cuello anatómico por el alto riesgo de necrosis avascular, como ya hemos mencionado anteriormente, las fracturas en 3-4 fragmentos en hueso muy osteoporótico con un varo inicial superior al 40%, una afectación de la superficie articular superior al 40%, fracturas luxaciones en 4 fragmentos muy cominutas o cuando fallan el resto de las técnicas. Existen 2 opciones: la hemiartroplastia, que está formada por un vástago humeral y una cabeza y se utiliza en los casos en los que el cartílago de la glena no está desgastado, ya que la glena es la responsable de muchos de los fracasos de las prótesis de hombro y al no utilizarla evitaríamos problemas. Y por otro lado, la prótesis invertida de hombro, que se utiliza en pacientes con daño irreparable del manguito rotador. El manguito lo que hace es estabilizar el hombro y los pacientes que lo tienen dañado pierden la funcionalidad. Y aunque una prótesis anatómica eliminaría el dolor, no sería capaz de devolverles la movilidad. Las complicaciones del uso de la prótesis son, en primer lugar, la inestabilidad, sobre todo la anterior y posterior, cuyos factores de riesgo son la tensión capsular insuficiente, una falta de manguito rotador y una posición inadecuada de los componentes. También existe la posibilidad de un aflojamiento aséptico, sobre todo el componente glenoideo, debido a la compresión excéntrica con liberación de partículas de polietileno y la resorción ósea. El desgarro de manguito rotador, sobre todo del subescapular, las fracturas periprotésicas, que suelen ser diafisarias, intraoperatorias y durante los movimientos de torsión. La infección, la tasa de aparición es baja y la mayoría de los autores están de acuerdo en tratarlas mediante limpieza y desbridamiento quirúrgico junto con antibiótico intravenoso, aunque para infecciones tardías o por gram negativo se recomienda el recambio total de la prótesis. Y por último, las calcificaciones ectópicas, que suelen ser asintomáticas y no necesitan tratamiento. Y para terminar, como ya hemos visto en nuestros casos clínicos, el paciente típico sería una mujer de 60 años que sufre una caída desde su propia altura,
produciéndose una fractura no desplazada que se va a beneficiar sobre todo de tratamiento conservador. Aunque existan indicaciones específicas para cada uno de los tipos de tratamiento, igual que nos ha pasado a nosotros, hay dificultad para elegir aquel que sería más beneficioso, por lo que se recomienda priorizar el tipo de paciente, es decir, su edad, sus comorbilidades y su situación funcional, antes que el tipo de fractura. Pero para resumir, en fracturas de buen pronóstico en pacientes de edad avanzada, lo más útil sería el tratamiento conservador. En fracturas de mal pronóstico depende. En pacientes jóvenes lo mejor sería una osteosíntesis percutánea o una placa bloqueada, mientras que los pacientes de edad avanzada se van a beneficiar de una prótesis. Muchas gracias.